calibre, diámetro o luz interna de las agujas, ¿no? Por donde va a pasar el líquido, ¿no? Ese es el calibre, el grosor. Eso es expresado en Gauss, ¿no? Ejemplo, cono blanco 16 Gauss, cono rosado 18 Gauss, cono negro 22 Gauss, acá está, ¿no? De acuerdo a los colores, fíjense. ¿No? Acá, este es de mayor Gauss, ¿no? Es más delgadito. Incluso, bueno, el tamaño también es más pequeño, ¿ya? A mayor número Gauss, más delgada es la aguja, ¿eh? Y menor número Gauss, es más gruesa la aguja, ¿ya? Acá está, miren, este es el tamaño en pulgadas, ¿no? En pulgadas. Este es de 1,25 de pulgada, este es de 1 pulgada, este es de 2 pulgadas, es más largo, ¿no? Dependiendo de a qué parte vas a inyectar, ¿no? Si es una intradérmica, tiene que ser de menor pulgada, pues, ¿no? Son más chiquitas, ¿no? Y también de menor grosor, ¿ya? Otros tipos de agujas es la alita mariposa, este es el Avocat, ¿no? Que mayormente se usa más esto, ¿no? El Avocat. Normas generales de la aplicación de los medicamentos. Lo primero, hay que pedir la receta médica, ¿no? Asepsia de las manos, preparación psicológica al paciente, lógico, porque si vas a inyectar a través de la piel con una aguja, el paciente ve la aguja, se pone nervioso, ¿no? Entonces hay que hablarle, conversarle, ¿no? No de frente, ya agarra, siéntese, ¿no? Y pum, ya le pones la inyección, ¿no? Entonces hay que conversar al paciente, ¿no? Hay que tener empatía con el paciente, ponerse en los zapatos del paciente, ¿no? La preparación de los materiales, ubicas la zona donde vas a inyectar, ¿no? La asepsia de la zona, administración del medicamento según el método de aplicación, colocar una torunda de algodón con alcohol en la zona de punción, ¿no? Para limpiar, desinfectar, ¿no? Y acá están los 5 correctos que tú debes tener en cuenta al pedir la receta, ¿no? ¿Qué cosa debes verificar? Administrar, o sea, medicamento correcto, ¿no? Ves que el medicamento que te piden en la receta sea compatible con lo que te están pidiendo, ¿no? El medicamento correcto, paciente correcto a quién vas a aplicar, ver la dosis correcta, la cantidad que vas a aplicar, la vía correcta, si es vía intramuscular, endovenosa o subcutánea, ¿no? Y la hora correcta, a la hora que vas a aplicar, ¿no? Eso debes verificar en la receta médica. Pero periodo de latencia en las vías parenterales. ¿Qué cosa es el periodo de latencia? Cuando hablamos de parenterales, estamos hablando de inyectables, ¿no? Todo fármaco que a través de una aguja atraviesa la piel, ¿no? E ingresamos los fármacos, ¿no? Por presión. ¿Qué cosa es periodo de latencia? Tiempo que transcurre desde la administración del fármaco hasta la aparición comprobada del efecto. Ese es el tiempo, ¿no? Miren, vía endovenosa es la que más rápido aparece el efecto, de 10 segundos a 2 minutos, ¿no? Al instante casi. Intramuscular demora de 15 a 20, subcutánea de 20 a 30, intradérmica de 30 minutos a más, ¿no? Y si hablamos de vía oral, como tiene que pasar por la vía gástrica digestiva, demora como 2 horas, ¿no? Hasta un poquito más, ¿no? Hay que ver hipersensibilidad, o sea, la reacción que pueda tener el paciente al medicamento, ¿no? La reacción del organismo, ¿no? Al tener contacto con el medicamento, ¿no? Esto puede aparecer, miren, en pocos minutos o a las pocas horas, si hay reacción de hipersensibilidad. ¿Cuáles son esos signos? Enrojecimiento, o sea, eritema, ¿no? Está enrojecido, miren, acá está, puede haber ronchas, ¿no? Eritema, dolor de las articulaciones, que se llama artralgia, elevación de la temperatura, puede haber fiebre, mira, hinchazón, edemas, ¿no? Acá también, miren, son edemas, ¿no? Aparición de pápulas, o sea, elevación de la piel, son pápulas, urticaria, ¿no? Acá está, ¿no? Escozor, que es el prurito, o sea, picazón, ¿no? Aumento del volumen, edemas, ahí vemos, edema también acá hay en el párpado, ¿no? Lo peligroso es que haya edemas a nivel de la glotis. La glotis es una membranita que está en las cuerdas vocales,
y que esta tapa a la laringe para evitar de que los alimentos que tragamos no pase a la tráquea. ¿Te das cuenta? Entonces, si la glotis está hinchada, entonces impide el paso del aire, ¿no? Y eso es peligroso, ¿no? Esto puede suceder en un shock anafiláctico, ¿no? Bien, empezamos con la primera vía, inyección intradérmica. ¿A dónde va esta intradérmica? A la dermis, ¿no? Y como la dermis es, perdón, epidermis, y como la epidermis es bien delgadita, entonces la cantidad de medicamento también es poco, ¿no? Miren, permite la absorción lenta de las soluciones, ¿no? O sea, una pequeña dosis nada más, ¿no? Estos son los ángulos que debemos tener, ¿no? En la intradérmica el ángulo es de 10 a 15 grados, en la endovenosa menor de 25 grados, ¿no? Subcutánea menor de 45, y la intramuscular es como un dardo, ¿no? En ángulo recto, 90 grados. Inyección intradérmica. Las zonas que se deben aplicar es en el brazo, ¿no? Acá vemos las zonas, ¿ve? En la región deltoidea, en el antebrazo, tercio medio, ¿no? En la parte cara anterior del muslo, ¿no? Y en la espalda, en la parte media, ¿no? Interescapular, o puede ser infraescapular, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de medicamento que se debe administrar en la intradérmica? De 0.1 a 0.3. ¿Cuáles son las precauciones? Hay que tener asepsia de manos, la limpieza de la zona donde vas a aplicar, no estar cerca de vasos sanguíneos. Si, por ejemplo, tú inyectas un medicamento, no en la intradérmica, ¿ah? Sino en las demás vías, acá no se debe aspirar en la intradérmica, ¿no? Porque es la capita más superficial, ¿no? Pero en las demás vías, o sea, en la subcutánea, en la intramuscular y en la endovenosa, hay que aspirar, ¿no? Para ver, sobre todo hasta la intramuscular, ¿no? Para ver si estás en algún vasito, ¿no? Si estás en algún vasito, ves que entra un poquito de sangre, solamente mueves el ángulo un poquito, no vas a sacar otra vez la jeringa, la aguja y volver a hincar, el paciente ya no se va a quedar, no se va a dejar hincar, ¿no? Entonces la cantidad de administración en esta vía de 0.1 a 0.3 es poquito, ¿no? Centímetros cúbicos. El ángulo de entrada es de 0 grados a 15, ¿no? Y el ángulo de administración es 0. O sea, ingresas con un ángulo y luego bajas e ingresas el líquido, ¿no? De 0 grados. ¿Para qué se utiliza la vía intradérmica? Para la prueba de Mantoux o Manux, que es para ver si tienes tuberculosis, ¿no? De tuberculina o PPD, ¿no? La reacción de Chicks, para ver si tienes difteria, ¿no? Reacción de Casoni para el quiste hidatídico, para aplicación de vacunas antivariólica, ¿no? Y la BCG, ¿ya? Prueba de hipersensibilidad, aleja la penicilina u otro medicamento, la intradérmica. Esta es una de las pruebas de diagnóstico, PPD, ¿no? Para ver la TBC, intradermoreacción, ¿no? Que determina la existencia de respuesta inmune celular antituberculosa, ¿no? La técnica es de Mantoux, ya que se introduce 0.1 mililitros, derivado del proteico purificado, que es la DPP, ¿ya? O PPD, ¿no? Es el derivado proteínico purificado, ¿no? Se mide área de induración de 48 a 72 horas. Entonces aquí se ve como una papulita, ¿no? Dependiendo del tamaño de la pápula, se ve el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Esta es la prueba de Chick, ¿no? En que se inyecta una toxina diftérica, ¿no? Para ver si la reacción es positiva, que tienes difteria, ¿no? Miren, la reacción es positiva cuando se presenta una zona eritematosa de 3 centímetros, ¿no? Es grande, de diámetro a las 24 horas en el sitio de aplicación de la toxina, ¿ya? El eritema llega a su acme al 7º día, o sea, es grande, ¿no? Al 7º día. Este es para ver si tienes difteria, ¿no? La de Casoni es para ver un quiste, ¿no? La hidatidosis, ¿ya? Que se inyecta 0.25 mililitros, ¿no? Para ver si tienes quiste hidatídico, ahí se ven las papulitas, ¿no? Técnica de aplicación de la intradérmica,
¿no? Primero hay que limpiar la zona, hay que verificar la zona, ¿no? Estira la piel y con un ángulo de 0 a 15 grados, ¿no? Y siempre con el bisel arriba, ¿no? Se introduce la aguja. Una vez que introduzcas la aguja, bajas, ¿no? A 0 grados. En esta vía no se aspira, como les dije hace un momento, ¿no? Simplemente introduces, pero lentamente, porque duele, ¿no? No aspirar. Inyectar la sustancia despacio, ¿no? Se observa la formación de una pápula, ¿no? Eso es para ver una reacción. Y luego se retira la aguja. Solamente pasar suave el algodón, no presionar porque si no sale todo el líquido que has introducido dentro de la dermis, ¿no? Ahí vemos, miren la técnica, cómo introduce, ¿ve? ¿No? Con el ángulo, y luego hace 0 grados, ¿no? E introducen el líquido, y ahí se forma la papulita, ¿ya? Luego subcutánea es a nivel del tejido celular subcutáneo, ¿no? Está debajo de la piel, perdón. ¿Cuáles son las zonas de aplicación? Cara externa del brazo, acá está, miren, periumbilical, en la cara anterior del muslo, y también interescapular, o infraescapular, o debajo de las escápulas. Estas son las zonas de aplicación de la subcutánea. ¿Cuál es la cantidad de medicamento? De 0,5 a 3 centímetros cúbicos, un poquito más que la anterior, ¿no? Porque soporta un poquito más de cantidad. ¿Qué precauciones se tienen? Obviamente la limpieza de la zona, ¿no? No aplicar en piel irritada con cicatrices o heridas. Siempre cuando vamos a ver en la zona donde vamos a aplicar, no tiene que haber una herida o de repente una cicatriz, ¿no? Siempre hay que ver que la piel esté sana, ¿ya? No aplicar sobre superficies óseas, ¿no? No afecte vasos sanguíneos o nervios, ¿no? Entonces hay que evitar eso. Y el ángulo de entrada y de administración es de 0 grados a 45 grados. ¿Para qué se usa la vía subcutánea? Para aplicar hormonas como insulina, adrenalina, aplicación de vacunas como la tripe viral, sarampión, rubiola, paperas, ¿no? Antisarampionosa, antirrábica y antihepatitis, ¿ya? Estas son las vacunas que por vía subcutánea se pueden aplicar. La técnica de aplicación, hay dos formas, la de método de 45 grados y la otra de 0 grados, ¿no? Igual, en ambas hay asepsia, se estira, en este caso de 45 grados, se estira la piel, ¿no? Se introduce la aguja en 45 grados con el bisel arriba, en esta técnica se aspira, ¿no? Para ver si hay algún vasito, si no hay, inyectar la sustancia, ¿no? También despacio. ¿Ya? Luego de aplicar se retira y luego se presiona y se limpia, ¿no? Ligeramente. ¿Ya? En cambio, la de 0 grados, como vas a aplicar al ras de la piel, haces un pliegue, ¿no? Para que puedas introducir la jeringa, la aguja. En cambio, la de 45, como está en ángulo, ahí estiras, ¿ya? Entonces, la de 0 grados, ¿no? Haces el pliegue con 2 dedos, ¿no? Pulgar e índice, para introducir la aguja, ¿no? De la misma manera que el anterior, con el bisel arriba. Se aspira también, se inyecta la sustancia despacio, se saca la aguja, ¿no? Y se coloca el algodón con un masaje ligero. ¿No? Acá está, miren, esta es la técnica de 45, de 0 grados, ¿no? Y así. Luego vemos la intramuscular, que es un ángulo de 90, ¿no? Es perpendicular al tejido, ¿lo ven? ¿Ya? Acá están las zonas de aplicación en el músculo deltoides, en el glúteo, ¿no? En el muslo, también músculo cuádriceps, en el tercio medio anterior. No sé si vemos acá, acá está. Tercio medio anterior, ¿ve? Músculo cuádriceps, ¿ya? O la zona ventroglútea también, ahí lo vemos, ¿no? Con el dedo índice, en la parte lateral, digamos, ¿no? Entre la nalga y el muslo, parte lateral, miren, al lado de la cadera. ¿Ve? Entre el dedo índice y el dedo mediano, ¿no? Haces como un ángulo y en esta zona debes aplicar, ¿no? Esa es la zona ventroglútea, pero esta zona duele un poquito, ¿ah? Mejor es en la vía, en la nalga,
¿Mm? También puede ser en la zona lateral, miren, del músculo, del lateral de la pierna, ¿no? Del muslo. ¿Cuánto se puede administrar en la vía intramuscular? De 1 a 5 centímetros cúbicos, ¿no? Porque esta zona puede eh, admitir más cantidad. Si te dan de 10 centímetros cúbicos una cantidad para aplicar, entonces aplicas 5 en una nalga y 5 en otra, ¿no? Igual, ¿qué precauciones? Limpiar la zona, no aplicar vasos sanguíneos ni nervios, ¿no? En zonas libres de heridas, y el ángulo de entrada es 90 grados, y la aplicación la misma, ¿no? 90 grados. Se extrae, luego después de haber aplicado, colocas el algodón, un masaje ligero y ya está, ¿no? ¿Cuáles son los usos de la intramuscular? Administración de medicamentos oleosos, o sea, aceitosos. Esta zona, como es muscular, puede aceptar estos medicamentos, ¿no? También medicamentos irritantes, vacunas de la DPT. ¿Cuáles son las ventajas? Es una zona vascularizada, de rápida absorción, ¿no? Poco dolor por las escasas terminaciones nerviosas. Podemos aplicar mayores volúmenes de medicamentos, ¿no? Se puede administrar medicamentos oleosos y viscosos, ¿no? A nivel del músculo intramuscular. Desventajas: puede haber riesgo de lesionar nervios y vasos, riesgo de que la persona quede paralizada, ¿no? Si agarras algún nervio, mayor riesgo de shock anafiláctico. Un shock anafiláctico viene a ser por baja de presión, ¿no? Por una alergia exacerbada, ¿no? No podemos administrar más de 5 centímetros cúbicos. ¿Cuáles son las complicaciones? Puede haber abscesos, o sea, infecciones, de repente una mala asepsia, ¿no? Y no limpiaste bien, introduciste alguna bacteria, ¿no? Entrada de gérmenes, lesión de nervios, un enfisema, o sea, aire, ¿no? Hematomas, porque has roto algún vasito y se forma un moretón, ¿no? Técnicas de aplicación: asepsia de la zona, colocas al paciente de tal manera que el miembro se encuentre relajado, ¿no? O sea, solo se apoya en en la otra pierna, y la pierna donde vas a poner el muslo, o sea, o la nalga, tiene que estar apoyada, ¿no? Se estira la piel, se introduce la aguja a 90 grados, ¿no? Se coge como si fuera un lapicero, ¿no? Es así, como un lapicero, coges la zona, inyectas, ¿no? Con el bisel siempre arriba. Aspiras para ver si no hay algún vasito, ¿no? Y se inyecta despacio, ¿ya? Y sin pausa, despacio pero sin pausa. Se retira y se hace el masaje. Inyección endovenosa, ¿no? Es aplicación dentro de la luz de la vena, ¿ya? ¿Cuáles son las zonas de aplicación? Fíjense, en el brazo, ahí vemos las venas electas, digamos, vena cefálica y la vena basílica, aquí está. La vena cefálica hacia afuera, basílica hacia adentro, ¿no? También las otras venas: mediana basílica, mediana cefálica, la mediana, que vemos acá, ¿no? La cubital y la radial, ¿no? De acuerdo a los huesos donde están, ¿no? Por acá está el cúbito y el radio, ¿no? Esas son las venas, ¿ya? De elección. En la muñeca son otras. Esta es la fosa antecubital, también puede ser acá, el sitio habitual, ¿no? Antecubital. En el dorso de la mano también, la red venosa del dorso de mano, ¿no? La vía femoral también, vena femoral, ya que es en el muslo, ahí lo vemos, ¿no? Y safena también, ¿no? Y la última vena que debemos aplicar es en el arco dorsal de pie, es doloroso, ¿no? En el pie también. En el cuello ya sería lo último, ¿no? ¿Cuál es la cantidad que se puede administrar en la vena? Bueno, dice indefinida, ¿no? Precauciones: asepsia de la zona, verificar el buen estado del material, eliminar la burbuja, o sea, aire en la jeringa, ¿no? Aplicar en zonas libres de lesiones, usar venas. Ojo, tienen que usar venas de calibre grueso, ¿no? Que la vena tiene que ser palpable, que sea recta, no tortuosa, ¿no? La recta te permite que el líquido entre, en cambio la tortuosa puedes lesionar la vena, ¿no? A veces las venas son saltarinas también, tienes que coger esa zona. Entonces a veces tú dices, ah, ya estoy en la vena, pero de repente, ¡pum!, la vena se movió.
¿no? Tienes que coger la vena para evitar de que eso suceda, ¿no? El ángulo de entrada es de 15 a 45 grados, ¿no? Y cuando vas a administrar, bajas al ras de la piel, 0 grados. ¿Para qué se utiliza? Miren, para utilizar en medicamentos en casos de emergencia. ¿Por qué? Porque se absorbe rápidamente. Aplicación de hormonas como adrenalina. ¿Cuáles son las ventajas? Alcanza niveles elevados de concentración en poco tiempo, ¿no? Dosis exacta, lo aplicado ejerce efecto, ¿no? Podemos aplicar grandes volúmenes de medicamento, intensifica la acción del medicamento, aplicación de medicamentos en pacientes inconscientes, ¿no? Por vía endovenosa. Desventajas: es peligroso, solo se usa sustancias líquidas, ojo, no irritantes ni oleosas, ¿no? Porque va al torrente sanguíneo. Mayor riesgo de complicaciones, de infecciones, shock anafiláctico también. Por eso es que cuando aplicas a la vena tienes que aplicar lentamente y ver la reacción del paciente, ¿no? Complicaciones: bacteriemias, o sea, bacterias en sangre, flebitis, inflamación de venas, embolia gaseosa, ingreso de aire, ¿no? Al torrente sanguíneo, sufusiones hemorrágicas, salida de sangre fuera de la vena, ¿no? Y se va al tejido celular subcutáneo, ¿no? Extravasación medicamentosa, cuando siente el paciente que le quema, ¿no? Y tú sientes que se está hinchando, quiere decir que está fuera de la vena. Esa es extravasación, ¿no? Inmediatamente hay que sacar eso. Acá está la técnica de aplicación. Tiene que ser con una ligadura, el paciente tiene que estar cómodo con el brazo estirado, ¿no? De repente con una almohadilla, ¿no? Pone la ligadura, haces que el paciente cierre el puño, ¿no? Abra y cierre para que la vena salga, ¿no? De repente dar unos golpecitos, de repente poner hacia abajo el brazo y abrir y cerrar el puño, ¿no? Estira la piel, fijas la vena, ¿no? Ya sea por encima o debajo de la zona de aplicación, ¿no? Y coge la jeringa como un lapicero, ¿no? Coge de esta forma, ¿no? Para aplicar. Ingresas en un ángulo de 15 a 45, estando el paciente tiene que estar en ese momento con el puño cerrado, ¿no? Para que la vena siga salida, ¿no? Acá están ubicando, miren, la vena, están aplicando, tiene su punto de apoyo, ¿no? Y luego cuando ya está dentro la aguja, ¿no? De repente, si quieres estar seguro de que estás en vena, aspiras un poquito, ¿no? Si entra sangre dentro de la jeringa, entonces estás en vena, ¿no? Desatas la liga y le dices al paciente que suelte el puño, ¿no? Y luego introduces la sustancia, pero lento, para ver las reacciones del paciente. Aquí lo vemos, ¿ven? Están introduciendo, ¿ya? Bueno, y llegamos al último tema. Me apresuré un poquito porque es bastante amplio, ¿no? Los temas. Y eso que he hablado lo principal, ¿no? Aquí también en suturas, también voy a explicar lo básico, ¿no? De suturas. ¿Qué cosas son suturas? Sirve para aproximar tejidos que han sido lesionados, ¿no? O abiertos, ¿no? A una cierta profundidad, ¿no? Dice, se emplea material para aproximar los tejidos, ¿no? El propósito de esta sutura es mantener a posición los bordes de una herida, ¿no? Hasta que el proceso natural de cicatrización esté suficientemente bien establecido, momento en el cual la sutura ya será innecesaria. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para afrontar los bordes de una herida, ¿no? Y evitar de que haya una infección y evitar de que haya una mala cicatrización, ¿no? Entonces, esto hace de que cicatrice normalmente, ¿no? El tejido. Objetivos: obliteración del espacio muerto. ¿Qué cosa es el espacio muerto? Viene a ser el espacio entre los bordes, ¿no? Y además puede haber atrapamiento de aire, ¿no? Entre las capas, ¿no? De acuerdo a las capas o la profundidad de que ha sido el corte o la herida. ¿Ya? Ese es espacio muerto. Entonces, obliteración quiere decir cerrar eso, ¿no? Para eso sirve la sutura. Equitativa distribución de la tensión a lo largo de la línea de sutura,
¿no? O sea, viene a ser que conforme vas afrontando estos bordes, tiene que ser igual, la fuerza igual, ¿no? Para afrontar, de tensión, jalas y afrontas, ¿no? Tiene que ser igual, ¿ya? En la línea de sutura. Mantenimiento de la fuerza tensil a través de la herida, ¿no? O sea, conforme vas suturando, ¿no? Haces una fuerza para afrontar, haces el nudo, afrontas, ¿no? Adecuada aproximación y eversión de la porción epitelial de la herida. ¿Qué quiere decir esto? Que así como has suturado la herida, eh, luego se forma el tejido cicatrizal. Entonces, eversión viene a ser cuando el tejido vuelve a su nivel, ¿no? Esa es eversión. A pesar de que de repente puede estar elevado, ¿no? La sutura, las células vuelven a regenerarse, como se dice, ¿no? Y vuelve a estar a nivel del tejido, ¿no? Esa es eversión, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se ve como si tuviera elevadito, ¿no? Pero por la reparación del tejido, esto se invierte, como se dice, ¿no? Y se vuelve plano, ¿no? Solo se ve como una rayita, ¿ya? Esa es eversión. Y eso, para eso sirve también, ¿no? Aproximar y hacer, y que posteriormente se produzca la eversión, ¿no? De la porción epitelial, o sea, de esta parte de la herida. Como médicos, o odontólogos, o enfermeros, ¿no? Debemos conocer las técnicas suficientes para realizar un tratamiento específico como es la sutura, ¿no? Si es en cavidad bucal, también, ¿no? De este modo, ¿no? Se protege la herida de agresiones externas. Claro, para eso suturamos. Se aproximan los bordes haciendo la reepitelización más sencilla, ¿no? Para ayudar a que se regenere eso, ¿no? Mejoramos el aspecto estético de la cicatriz. Por eso se va a tener en cuenta en este tema los materiales de sutura y la anestesia local, ¿no? Acá, por ejemplo, le están extrayendo, dice, lo de la anestesia te lo explico después, dice, ¿no? Bueno, acá están los materiales de sutura, ¿no? Debemos tener aquí, es un campo estéril, ¿no? Acá está, mire, equipo básico, ¿no? El suero fisiológico, ¿no? Aquí está el suero fisiológico, povidona para desinfectar, como el betadine, gasas, guantes, ¿no? Paño fenestrado es este de acá. Fenestrado significa que tiene una ventanita, ¿no? Es una tela que tiene una ventana ahí. ¿Para qué? Para que cubra y separe el sitio donde vamos a intervenir, ¿no? Ese es fenestrado. Apósitos también, ¿no? Si se necesita para limpiar, ¿no? Jeringas de 2.5 a 10 mililitros, ¿no? Para aplicar a la anestesia, ¿no? Aguja subcutánea intramuscular, anestésico local, suturas no reabsorbibles o reabsorbibles, pinza con dientes, ¿no? Tijeras y bisturí, ¿ya? Todo lo que se necesita para las suturas, ¿no? Anestesia local. ¿Cuál es la que más se usa? Mepivacaína, ¿no? Es una ampolla de 10 mililitros al 1% o al 2%. Puede ser con vasoconstrictor, que es la adrenalina, ¿no? O también sin vasoconstrictor, ¿no? Acá vemos las dosis, sin adrenalina y con adrenalina. Esto se administra en forma con infiltración, ¿no? A los bordes de la herida, ahí lo vemos, la infiltración, ¿no? Perilesionar, ahí está, ¿no? Desde el exterior hacia el interior de la herida, ¿no? O en forma de bloqueo nervioso, de repente para bloquear alguna ramita nerviosa, ¿no? Para evitar el dolor, ¿ya? Muy adecuada para heridas en dedos y faciales. Acá están, miren, ahí están aplicando la anestesia, ¿no? Lo están viendo, ahí está, en el pie también. Miren, el efecto anestésico tiene un inicio de acción de 5 a 10 minutos y nos proporciona un tiempo medio de acción de 40 a 60 minutos, ¿no? Para poder suturar, ¿no? Ojo, el vasoconstrictor,
que vienen con los anestésicos, no se debe utilizar en las zonas extremas, o sea, en las zonas acras. ¿Cuáles son esas zonas acras de la piel? Pulpejos de dedos, o sea, las partes extremas, ¿no? Pulpejos de dedos, la nariz, ¿no? Pies, manos, ¿ya? Porque puede provocar necrosis, ¿ya? ¿Por qué? Porque hace vasoconstricción o vasoespasmo. Entonces, cuando constriñe los vasitos, no hay irrigación a esa zona, ¿no? La zona se vuelve pálida porque no hay irrigación. En estas zonas es un poco complicado, no se debe colocar con vasoconstrictor. En lo demás sí, ¿no? Características de las suturas. El hilo, ¿no? Con que vamos a suturar tiene diferentes calibres o diámetros, ¿no? Cuanto más ceros tenga, más delgado es, ¿no? ¿Ya? El calibre. Así es, mira, a más pequeño calibre, mayor número de ceros, ¿no? Cuando tiene mayor número son más gruesos, ¿ya? Mire, 3 ceros, 9 ceros es bien delgadito, ¿ya? Fuerza tensil es la fuerza en libras que el hilo puede soportar, lo que puede jalar, ¿no? Esa es la fuerza tensil. Tejidos como la piel en un lapso de 7 días. La herida tiene suficiente fuerza tensil como para que sus bordes se mantengan unidos. Entonces, esa es la fuerza con que tensa los bordes de la herida, ¿no? Entonces, hay veces que esa sutura o el hilo se rompe. Quiere decir que la fuerza tensil no ha sido buena o apropiada, entonces se ha roto. Entonces tienes que volver a suturar, ¿no? Capilaridad. Las suturas permiten el paso de los líquidos tisulares a lo largo de la línea de sutura, ¿no? Es directamente proporcional a la retención de bacterias. El multifilamento posee mayor capilaridad, ¿ya? O sea, los multifilamentos de los hilos de sutura, ¿no? Hay hilos de sutura que son monofilamentos, o sea, de un solo filamento, y hay otros que son de varios filamentos, ¿no? Entonces, el multifilamento posee mayor capilaridad, ¿no? Para que el tejido se pueda reparar, ¿no? Memoria, fíjense, tiene tendencia de la sutura a volver a su estado original, ¿no? La de monofilamento, o sea, de un solo filamento, sintética, posee mayor memoria, por lo que hay que realizar mayor número de nudos, ¿no? Como es un solo filamento, hay que usar mayor número de nudos para afrontar, porque se puede romper. En cambio, la que tiene muchos filamentos es mucho mejor, ¿no? Es más segura de los hilos sutura. Propiedades de absorción. Son de dos tipos, absorbibles y no absorbibles, ¿no? Las absorbibles son las suturas absorbibles naturales, que son digeridas por el mismo organismo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los tejidos, los hilos de sutura se reabsorben solitas, ¿no? Por el propio organismo, por encima, las destruyen solitas, se degradan. Las absorbibles sintéticas son hidrolizadas, ¿no? Es decir, penetra gradualmente agua en sus filamentos, ¿no? Hasta desintegrarse. Estas ocasionan menor grado de reacción inflamatoria. Y las no absorbibles, como su nombre lo dice, no son digeridas, ¿no? Ni hidrolizadas. Esos tienen que ser sacados, ¿no? Cortado y sacado. Coeficiente de fricción quiere decir roce que produce la sutura al desplazarse, cuando vas introduciendo el hilo, jalando, ¿no? El roce, ¿no? Que produce la sutura al desplazarse por los tejidos. La monofilamento posee menos coeficiente y afecta la tendencia a aflojarse el nudo, ¿no? La de un solo filamento. Una mayor fricción tiene como resultado un nudo más seguro, ¿no? Pero generará mayor trauma en el tejido. Extensibilidad. La sutura puede estirarse, ¿no? Ligeramente y recuperar su forma tras hacer el nudo. Es una propiedad ideal, ya que el edema tisular o un seroma puede imprimir cierto grado de estiramiento del hilo. Eso es cuando se puede producir algún
alguna salida de líquido, ¿no? Y se puede hinchar esa zona, ¿ya? Reacción tisular según el material que se emplea, ¿no? Puede causar alguna irritación o de repente el rechazo del material. Y acá hablamos del número de hebras, monofilamento, multifilamento, acá está, ¿no? Estos son los de multifilamento. La sutura ideal, ¿no? Debe tener la mayor fuerza de tensión compatible con las limitaciones del calibre. Debe ser fácil de manejar y requerir un mínimo de fuerza para introducirla en el tejido. Debe ser adecuado para todos los propósitos, debe ser absorbible con mínima reacción tisular después de cumplir su propósito. Debe tener un comportamiento predecible, debe tener un calibre uniforme y no deshilacharse también, ¿no? Al hacer los nudos. A veces hay cuando se tensa y se hace el nudo, a veces se rompe, ¿no? Entonces hay que hacer una fuerza adecuada, ¿no? Acá están las suturas que vienen empaquetadas, ¿no? Estériles. Estas son lo que viene, ¿no? en el empaque, ¿no? Acá está el calibre, la fecha de caducidad, acá, el tipo de material, acá está el tipo de material. Esta es la longitud de la sutura, ¿no? Todo viene acá, código de la aguja, ahí está, ¿no? Código de producto, todo está en el empaque, ¿no? Clasificación de los materiales de sutura de acuerdo con el número de hebras, monofilamento, multifilamento, de acuerdo con su origen, naturales o sintéticas, de acuerdo con su absorción, absorbibles o no absorbibles. Aquí están las absorbibles naturales, catgut, quirúrgico, simple, crómico, colágeno. Las absorbibles sintéticas, ácido poliglicólico, poliglactina, 910, no absorbibles naturales, seda quirúrgica, algodón quirúrgico, lino, acero inoxidable. Sintéticos, nylon monofilamento, poliéster, polipropileno, ¿no? Ahí están las absorbibles. Este es el cadmium crómico, suturas absorbibles. Este es el ácido policlólico. Acá están las no absorbibles naturales, ¿no? Las suturas no absorbibles sintéticas, ahí lo vemos. El tamaño de la sutura, ¿no? El tamaño de la sutura se refiere al diámetro del material, ¿no? Y es medido en tamaño de 1 a 0 al 10, 0, ¿no? Siendo el 10, 0 el de menor diámetro, ¿ya? Una fibra de tamaño 4,0 es más comúnmente usada en odontología. Ojo, la fibra 5,0 también se pueden usar, pero son más típicamente usadas en cirugías mucogingivales, la 5,0, ¿no? A nivel de la encía. Se acepta el uso de suturas de diámetro menor siempre que pueda asegurar una adecuada tracción, porque de repente son muy delgaditas y a la hora de jalar se rompen, ¿no? Y puede dañar, como está dentro de del tejido, se rompe y daña más, ¿no? Y puede generar una cicatriz muy visible. Agujas de sutura, independientemente de la intención del uso, toda aguja quirúrgica tiene 3 componentes básicos: una conexión final, sellada o perforada, un cuerpo y una extremidad. Acá está, miren la punta, cuerpo, y esta es la extremidad, ¿no? El extremo. Por el medio casi se debe coger, medio hacia el extremo, ¿no? El tamaño de la aguja puede ser medido en pulgadas, ¿no? Miren, la aguja de sutura circular es de 3/8, es la más comúnmente utilizada en odontología. La aguja de sutura circular es de media pulgada. Se utiliza en espacios reducidos como en las molares superiores o para suturar injertos autógenos. Acá están las agujas, miren, ojos y microcirugía. Esta aguja de 1/4, miren. Para el músculo, nervios, vasos, fascias, ¿no? Tendón y cirugía cardiovascular, la de 3/8. Para el músculo, cavidad nasal, oral, faringe, piel, tejido, semiprofundo, gástricas y ginecológica, la de medio círculo. Cavidad nasal, oral, tejidos profundos, 5/8 de círculo, miren. De acuerdo a qué tejido vas a suturar, son los tamaños de la aguja, ¿no? El círculo que tenga. Tipos de aguja de sutura de corte invertido, de corte convencional y de corte cónico, ¿no? Este es de corte invertido, miren,
sobre todo en la gíngiva. Estas agujas son comúnmente usadas en cirugías periodontales, ¿no? Maxilofaciales y de implante, ¿no? Presentan dos bordes cortantes acá, ¿no? Dos bordes cortantes en el borde externo de la curvatura, acá, ¿no? Esto reduce el riesgo de recortes cuando la sutura rasga los tejidos que están siendo suturados, ¿no? Esto dice, son usadas en tejidos resistentes de difícil penetración, ¿no? Por eso tiene borde cortante, ¿no? Porque a veces es difícil penetrar en estos tejidos. A veces se puede romper. Acá está la tracción del hilo, miren, ¿no? Aguja de sutura de corte convencional. Estas son las que se usan, miren. De sutura corte cónico, ¿no? Estas agujas son para tejidos delicados, ¿no? Y o duros también. Su punta es afilada, de corte invertido, y todos los tres bordes de la aguja son afilados, ¿no? Para proporcionar una acción cortante uniforme. Acá está. Instrumentos de sutura, prendedores de tejido, portaagujas, pinzas hemostáticas y tijeras. Prendedores de tejido para coger el tejido, ¿no? Tienen unas puntas bien delicadas, acá están son las puntas, ya que estas son utilizadas únicamente para asegurar, ¿no?, el sostén de los tejidos y no para producir perforación ni daño en el tejido, ¿no?, al ser suturado. Pues es para coger el tejido, para suturar, ¿no? Los alicates y las pinzas son ejemplos de prendedores de tejido, ¿no? Aquí están, ¿ya? Portaagujas es para coger la aguja, ¿no? Ahí vemos, miren por dónde se coge, del extremo medio hacia el extremo, ¿no? Hacia arriba. Las pinzas hemostáticas, ¿no? Para pinzar algún vaso sanguíneo, remover pequeñas puntas de raíz, o pegar objetos o compresas quirúrgicas, ¿no? Coger y secar, ¿no?, con la pinza hemostática, ¿no? Estas pinzas no deben ser usadas para las agujas, ¿ah?, de sutura. Otras suturas específicas, miren, dispositivos mecánicos, como unas grapitas, ¿no? Dice grapadoras con ganchos, de acero inoxidable. Su ventaja es ahorran tiempo, menos tasas de infección, porque son rápidas, ¿no? Ofrecen resultado cosmético también, o sea, menos cicatriz, ¿no? Cintas adhesivas también, miren, ofrecen un cierre efectivo de heridas o cortes semiprofundos, ¿no? Evitan el trauma. ¿Ya? Esto se llama Steri-Strips, se llama, ¿no? Y las otras, estos son, permiten la transpiración de la herida también, ¿no? Estas cintas adhesivas. Acá está, esta es la herida, ¿ve? Y solamente se coloca esto. Facilita la cicatrización y la mejor estética de la cicatriz. Adhesivos tisulares también, miren, son adhesivos tópicos, permanecen líquidos hasta que entran en contacto con el agua o tejidos que lo contienen, momento en el que se polimeriza y forma una capa flexible que fija la superficie, ¿no? Actúa como barrera antimicrobiana. Están contraindicadas, escuchen, estos adhesivos tisulares en ojos y heridas profundas, solo tiene que ser superficial, ¿no? Por ejemplo, es el listoacril, ¿ya? O también el dermabond. Bueno, hasta acá ha sido bastante extenso, ¿no? Hasta acá, gracias por su atención. No sé si pueda surgir alguna pregunta. Si hubiera alguna pregunta, encantado. Bien, doctora, muchas gracias. Por aquí nos menciona por interno, todo claro con la información. Más bien agradecerle por compartir esta información valiosa sobre el curso de primeros auxilios, ¿no? Suturas e inyectables. Doctora Rosa, muchas gracias. Nos reencontramos en la próxima transmisión. Muy amable. Muchas gracias a ustedes también. Espero que les haya servido de algo. Es muy Claro que sí, extenso doctora. también. Muchas gracias. Gracias. Gracias.